prehospitalarios, si se fijan, los primeros 30 minutos es muy importante los servicios prehospitalarios para poder generar esta hora dorada que tenga éxito, ¿no? 10 minutos para acceder, de 10 a 20 minutos para una asistencia ahí mismo en el lugar y de 20 a 30 minutos el traslado seguro hacia un centro de hospitalario que tenga todos los requerimientos necesarios para la atención de un paciente con politrauma. Y nosotros en atención en urgencias tendríamos que tener esos 15 minutos de la asistencia en la sala para poder realizar mis maniobras de revisión primaria y, si se puede, revisión secundaria para determinar lesiones que potencialmente puedan matarnos a nuestros pacientes, ¿sí? Y en esos 15 minutos ya tendría yo que determinar si mi paciente tiene un destino a quirófano o a terapia intensiva o si nos lo vamos a quedar ahí en la sala de urgencias, ya que no sería algo de gravedad su patología. Entonces, 15 minutos, los primeros 30 minutos son extrahospitalarios, del 30 al 45 minutos de la revisión primaria y revisión secundaria en nuestros servicios de urgencias y con esto tendríamos ya que decidir si mi paciente se debe de derivar a otro servicio o no. Y pasando esta hora dorada, dentro de mi distribución trimodal nuevamente, tenemos nuestros 3 picos. El tercer pico ya tendría que ser la muerte que se va a presentar días o semanas después a consecuencias de las complicaciones que ya se van a presentar secundarias al trauma, ¿no? A la descarga neurohumoral, a lesión renal aguda, a un SIRA generado por el mismo trauma, a las complicaciones de sepsis que pudiera hacerse presentes ante una situación de estas características. Esta distribución trimodal es muy importante para poder, nosotros ya con esto anticipamos que pudiera presentarse. Obviamente el primer pico no lo podemos nosotros prevenir en cuanto a posterior a la presentación del accidente o del trauma, pero siempre sí es muy importante reconocer que el segundo periodo y el tercer periodo sí son situaciones que nosotros podemos prevenir dando una reanimación óptima o una reanimación adecuada para que pudiéramos tener la menor cantidad de complicaciones presentes en nuestro paciente. ¿Qué es un paciente con politrauma? De acuerdo a la OMS, entonces tenemos que un politrauma es una lesión que resulta de una exposición aguda e infringida a cantidades de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica. O sea, chequen este concepto que está con madres, está muy bien, ¿sí? ¿Qué significa? O sea, de que un tejido o una superficie o un grupo de células normalmente tiene la capacidad de un umbral de recepción de energía suficiente para poder mantenerse en su forma adecuada, pero cuando se sobrepasa esta cantidad de energía que puede ser infringida externamente, aquí entonces ya se va a presentar la alteración y pues nos vamos a generar en un politraumatismo, ¿no? Aquí entonces un politraumatizado, ¿sí? Puede ser intencional o no intencional, puede correr en riesgo su vida. Hay un compromiso de un aparato o sistema o más de un aparato o sistema. Por lo general, por eso es politrauma. Yo a lo mejor tengo una amputación. Por ejemplo, señorita Ilse, ¿cómo estás? Si yo tengo una amputación Sí. en una extremidad, ¿qué complicaciones puedo tener? O sea, ¿qué sistemas o aparatos puedo llegar a comprometer? Pues primero el vascular. Exactamente, el vascular. Uh-huh. También, El músculo bueno, esquelético, ¿no? sí, Sí, músculo fracturas. esquelético y el vascular. O sea, ya con eso ya tengo 2 aparatos o sistemas y ese paciente ya lo puedo catalogar como un paciente con politrauma. ¿Ok? No necesariamente politrauma se necesita de que te tengan que agarrar a batazos o que te tengan que agarrar a patadas o algo, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una herida por proyectil de arma de fuego, 3 en abdomen, pues igual, el aparato cardiovascular está afectado porque voy a tener un estado de choque, puedo tener una lesión orgánica a vaso, a hígado, a epiplón, a intestino, ¿sí? Y con eso también se me genera alteraciones circulatorias, aparatos afectados y con eso ya puedo tener yo un politrauma sin necesidad de haber recibido un golpe. O sea, no quiero que entiendan de que trauma sea a fuerzas un golpe o un accidente automovilístico. No, puede ser secundario a otras lesiones, ¿no?
Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico más lesiones viscerales o periféricas. Si hay coexistencia de 2 o más lesiones, pues entonces ya lo vamos a considerar como un paciente que tiene un politrauma, ¿no? Para eso tengo que dar unas herramientas, tengo que generarme una estrategia terapéutica, más que terapéutica, una estrategia diagnóstica para poder implementar una revisión adecuada en mi paciente para evitar que se me vayan a pasar algunas otras signos o síntomas que posteriormente me puede generar una alteración severa en la vida de mi paciente. Para esto, una organización adecuada de sistemas, tendríamos que revisar inicialmente a nuestro paciente dependiendo de esto. Primero, la preparación. Se supone que deberíamos estar siempre preparados para la recepción de pacientes de estas características. Cuando no es así, pues a lo mejor a veces puedes llegar a tener una coordinación con los sistemas de servicios prehospitalarios y a lo mejor ellos te pueden avisar ahí a tu centro o tu unidad de salud. Entonces, ¿sabes qué onda? Vamos a llevar un paciente que es herido por proyectil de arma de fuego. Desde ahí tú ya tienes que tener listo la preparación. ¿Con qué voy a preparar? Pues, bueno, me voy a ir a mi ABCDE y ahorita vamos a ver qué serían las cosas que tenemos que preparar en nuestra sala de urgencias ante la presentación de un paciente con posible politrauma, ¿no? El triage, ¿a qué se refiere triage? Triage es un término francés que significa selección. Aquí yo voy a seleccionar los pacientes, voy a seleccionarlos de los pacientes que tienen mayor probabilidad de vida a los que tienen menor probabilidad de vida. O en cuanto a la atención en un sistema de emergencia, sería a la atención del más grave y al que va a requerir mayor cantidad de procedimientos para la implementación de su salud. Me voy a mi ABCDE, me voy a mi reanimación inicial, me voy a los anexos de las revisiones tanto primaria como secundaria y consideraciones del traslado, ¿no? Las bases del tratamiento, pues bueno, sabemos que nos vamos a soportar sobre el ATLS. Esto nos va a indicar de que si tú te aprendes el ABCDE de nuestro paciente con politrauma, va a ser mucho más fácil que tu paciente vaya a requerir, que tu paciente vaya a tener una tasa de éxito mucho mayor, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso, ¿no? El tratamiento se debe comenzar antes de que se establezca un diagnóstico definitivo. Si tú no sabes, a lo mejor no tenemos una tomografía a la mano, a lo mejor no tenemos una radiografía así portátil, pero tú tienes que darte la idea de qué posibilidades puede tener tu paciente de que tenga una afectación, siempre y cuando tomando esto en cuenta que conozcas un poquito de física, un poquito de la cinemática del trauma para que puedas determinar qué lesiones pueden llegar a tener. Mariana, por ejemplo, Mariana Martínez, si tú vas manejando, bueno, no, si una paciente va manejando y la chocan de su costado derecho y trae cinturón de seguridad, ¿qué te gustaría saber? Ah, pues, sí, no sé si se golpeó la cabeza con, o sea, si hubo un movimiento del cuello, Ujú, am, traía el cinturón, ¿verdad? Dijo. sí. Pues también, am, no lo sé, no sé qué más. ¿Qué les interesaría? ¿Qué les interesaría? A velocidad. Ay, cabrón. Sí. A ver. Ay, güey. Hay un micrófono como que está abierto, ¿no? ¿O qué rollo? Es que están en el salón, por eso se escucha el eco. ¿Y por qué están en el salón? Están juntos. ¿Dónde? ¿Tienen clases en la facu? Es que tuvimos el taller de exploración neurológica ahorita, doctor, y se acabó a las 9, entonces algunos no pudimos trasladarnos a nuestras casas. Ok, Ahorita a las 10. muy bien.
Gracias. Aquí a lo que me refería es lo siguiente. Si tú, por ejemplo, tienes un paciente que tiene un cinturón de seguridad, ¿qué tendrías que importancia preguntar? Ese cinturón de seguridad, ¿cuántos puntos de seguridad tienes? Existen cinturones de seguridad que tienen 2 puntos de seguridad, que tienen 3 puntos de seguridad, y en base a eso tendrías que determinar también qué tipo de lesiones puedes llegar a tener. ¿A qué se refiere los puntos de seguridad? Yo creo que ya todos sabemos, ¿no? Si yo tengo uno que nada más corre de arriba hacia abajo, son 2 puntos de seguridad. Si ese de todos modos tiene uno aquí abajo aparte, son 3 puntos de seguridad. Y no es lo mismo las mismas lesiones que puedo llegar yo a tener si yo tengo un cinturón de seguridad de 2 puntos a uno que tuviera de 3 puntos. Obviamente, todo eso tiene que verse y que determinarse en base a la cinemática que tú estás presentando. Si tu paciente te golpearon de tu lado del conductor, sabes tú que las lesiones que puedes llegar a tener, ¿cuáles son? Pues lesiones costales izquierdas, lesiones esplénicas, lesiones renales izquierdas, ¿sí? Dependiendo del tipo de lesión que pueda llegar tú a tener, pues entonces vamos a generar ese mismo problema, ¿no? Es por eso que se tiene que preguntar bien qué fue lo que pasó. Si es un accidente de motocicleta, ¿qué tendrías que preguntar? ¿Llevaba casco? ¿A cuánto quedó proyectado de la motocicleta? Porque ya con eso te das una idea de más o menos a qué velocidad iba o qué importancia tiene, ¿sí? Sobre qué se golpeó. No va a ser lo mismo que un accidente automovilístico o de moto, tengas un impacto frontal o tengas un impacto lateral, ¿sí? Tienes que preguntar adecuadamente sobre qué se presenta todo esto, ¿no? Entonces, mi algoritmo del ATLS, ¿cuál es? Mi algoritmo va a ser mi ABCDE. Este ABCDE voy a tenerlo que hacer de una forma en un solo tiempo. No tengo que esperar a terminar la A para poder generar la B, ni la C o la D. Entonces, ¿cuál va a ser el algoritmo? Es un estudio lineal. Voy a tener que determinar, ¿mi vía aérea es permeable, sí o no? Y, sobre todo, voy a determinar que mi paciente deba de tener un control adecuado de mi columna cervical. Entonces, la A en el paciente con politrauma es vía aérea permeable con control de la columna cervical. Si ustedes no me ponen o no me dicen con control de la columna cervical, es una respuesta que está errónea. ¿Por qué? Porque a diferencia del soporte vital básico en la reanimación cardiopulmonar, pues aquí estamos hablando del paciente con politrauma y sobre todo cuando mi paciente está inconsciente, yo debo de determinar que ese paciente no tiene una lesión cervical hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Siempre en los pacientes que estén inconscientes hay que manejarlos como si tuvieran una posible lesión cervical. ¿Y cómo los voy a manejar? Pues bueno, con un collarín rígido o con una inmovilización manual, etc. En la B voy a determinar que mi paciente tenga una adecuada ventilación y respiración óptima. Aquí voy a checar si no tiene algunas lesiones torácicas que más adelante vamos a ver. En cuanto a la C, voy a corroborar que mi paciente tenga una adecuada circulación, pero aquí llega otro punto importante que es control de la hemorragia. Si ustedes de igual forma me dicen no tengo un control de la hemorragia de forma adecuada, entonces está mal la respuesta. Circulación con control de la hemorragia, ¿ok? En la D voy a determinar el déficit neurológico, ver qué tanto problema neurológico, qué tantas alteraciones de deterioro puede llegar a tener mi paciente. En la E es la exposición y control de ambiental. Por ejemplo, a lo mejor mi paciente tiene heridas por arma de fuego, pero tengo que exponerlo para determinar si tienen orificios de entrada o salida. En la exposición también se refiere al retiro de las ropas. A lo mejor el paciente está quemado y todavía tiene lesiones o tiene carbón en la ropa o son lesiones químicas y tiene sustancias químicas ahí en la ropa, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros en la exposición retiremos toda la ropa del paciente, revisemos por delante, revisemos por detrás a mi paciente en búsqueda intencionada de lesiones. En cuanto a la preparación, tenemos dos fases. Una fase prehospitalaria, que tendríamos que notificar y atención del paciente ahí en el área prehospitalaria. Y en la fase hospitalaria, donde ya tendríamos que tener un cubículo de reanimación para los pacientes que ya no tendrían que decir que acudirán allí, ¿no?
Muy bien. ¿Cuáles van a ser mis fases de la reanimación entonces en cuanto a la revisión primaria? Revisión primaria. ¿Qué voy a hacer cuando llegue a mi paciente? Esta es mi revisión primaria, mi ABCDE. Entonces, repitiendo nuevamente, mi vía aérea con control de la columna cervical, ¿sí? Verificar una adecuada respiración, una circulación óptima con control de la hemorragia, determinar el déficit neurológico y exposición con control ambiental. Esas serían mis fases de la evaluación primaria de forma adecuada. Pero ¿cómo voy a evaluar que mi paciente tenga un adecuado estado general en tan solo 10 segundos? Primero preguntarle cuál es su nombre y qué pasó. Si tu paciente te contesta, ¿qué determinas? Y si tu paciente te contesta y habla, ¿qué determinas? Que la vía aérea está permeable. ¿Sí? Para empezar, la vía aérea está permeable. Para empezar, está respirando de forma adecuada. Para empezar, tiene una circulación adecuada porque tenemos un nivel de conciencia de forma óptima. Y si no hay respuesta, entonces ya aquí, ya nos vamos con mi A, con mi B y con mi C, de forma alterada, inclusive hasta con mi D, ¿sí? Ya tenemos un compromiso porque no nos pregunta sencillamente cuál es su nombre y qué le pasó. La importancia de esta pregunta de ir dirigidamente con nuestro paciente sobre preguntarle estas dos sencillas preguntitas, ya nos adelanta de que mi A, B, C y D están de forma adecuada. ¿Sí? Solamente. Ok. Tenemos poblaciones especiales donde va a ser un poquito más complicado el poder abordaje de esto, en pacientes pediátricos, en pacientes embarazadas, en pacientes geriátricos, en pacientes obesos, en atletas, porque primero los pediátricos pues, vamos a tener diferencias anatómicas, vamos a tener una cabeza mucho más grande, la vía respiratoria pues va a estar más alterada por la misma anatomía. En cuanto a las embarazadas, pues obviamente las lesiones, el tipo de reanimación es mucho más diferente. En todo paciente con politrauma, mujer en edad fértil, se tendría que realizar una prueba inmunológica de embarazo, ya sea en orina o en sangre, para determinar que no estuviera embarazada. ¿Sí? Solamente en las monjitas, pues ahí sí no habría necesidad de hacerle las pruebas, ¿no? Pero en toda mujer en edad fértil se tendría que realizar por rutina ese tipo de pruebas de embarazo. En los pacientes geriátricos, pues obviamente vamos a tener diferencias anatómicas, vamos a tener que tomar en cuenta de que pueden llegar a tener enfermedades crónicas. En los obesos, pues el acceso a una vía aérea es mucho más complicado. En los atletas, pues bueno, acuérdense que los atletas pueden generar unas frecuencias cardíacas un poquito más bajas de lo normal, o más bien bajas sobre el valor normal, y a lo mejor ellos no van a tener una respuesta como tal a un estado de choque como taquicardia porque, pues obviamente por el mismo ejercicio, ¿no? Nos vamos ahora sí específicamente a mi ABCDE. En mi A voy a tener que mi paciente, voy a identificar si mi paciente no tiene algún grado de obstrucción de la vía aérea. Esa obstrucción de la vía aérea puede ser con objetos, cuerpos extraños, mismas fracturas, piezas dentales, sangre, lesiones de la lengua, hematoma lingual, que mi paciente tenga un déficit neurológico por debajo de 8, que ya sea una indicación directa de un manejo avanzado de la vía aérea. Y siempre tengo que control de la columna cervical. Control de la columna cervical. A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. ¿Sí? Siempre hay que suponer la existencia, cuando tengamos un paciente, sobre todo de características que lleguen conscientes, siempre manejarlo como una probable lesión cervical. Okay. Hay que evitar el movimiento excesivo de la columna, inclusive para el manejo de la vía aérea. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de la columna cervical. Dentro de la reanimación, el manejo de la vía aérea, aquí a diferencia de la elevación del mentón sobre la frente, vamos a tener una luxación del maxilar. Vamos a jalarlo hacia arriba para con esto tratar de permeabilizar un poco la vía aérea. Si ves que a lo mejor mi paciente no tiene la posibilidad de poder acceder a una intubación por esta vía, por evitar la manipulación de la columna cervical, entonces tendríamos que pensar
en un dispositivo supraglótico que nos pudiera generar ahí un abordaje adecuado de la vía aérea. Evitar el movimiento excesivo de la columna cervical. Yo creo que todos vimos la noticia de este luchador, del perro aguayo, donde no hubo una adecuado conocimiento de las personas que manejaron ese problema, donde tuvo una lesión cervical y donde no hubo un manejo adecuado con una inmovilización óptima, y que eso me va a generar a final de cuentas en un choque medular, y pues obviamente no vamos a poder sacar nunca a nuestros pacientes de este punto, ¿no? En cuanto a la protección de la columna cervical, pues bueno, aquí tendríamos nosotros que determinar qué tipo de dispositivo voy a utilizar. Si yo tengo un paciente que está inconsciente, lo ideal es generar una inmovilización mediante un collarín rígido, no un collarín blando. Esos collarines se llaman Filadelfia, un collarín de Filadelfia, para poder, con toda seguridad, poder hacer la movilización en bloque de nuestro paciente. Si yo ya voy a determinar que mi paciente se va a requerir tener una vía aérea artificial porque por cuerpo extraño, por fracturas, por lengua, por sangre, por lo que quieras, por deterioro neurológico, es incapaz este paciente de poder manejar su vía aérea de forma adecuada, pues entonces tendría que pensar que tengo que manejar una vía aérea. ¿Y cómo la voy a hacer? Primero, con la intubación endotraqueal como de primera elección. Si veo que se me imposibilita eso, pues bueno, tengo que pensar otros dispositivos para poder manejar una vía aérea permeable, ¿no? Si nada más quiero permeabilizar sin intubar, pues con una cánula de Guedel o una cánula orofaringe, perdón, o mediante una vía aérea quirúrgica con una crico, ¿no? En cuanto a la B, tendríamos que determinar si mi paciente tiene una respiración y una ventilación de forma adecuada. Para esto tengo que tomar en cuenta que los componentes de una respiración óptima dependen de los pulmones, de la pared torácica y del diafragma. Muy bien. Partiendo de esto, con un paciente con trauma, puedo tener alteraciones de estas tres estructuras. Uno con un neumotórax o un hemoneumotórax. En el otro sería con unas fracturas costales con un tórax inestable. Otro con una lesión diafragmática. Y ya con eso aunque tenga yo una vía aérea permeable, pero si no tengo una disponibilidad para una ventilación de forma adecuada, pues obviamente la oxigenación de mi paciente se va a venir, va a estar comprometida, ¿no? Cada componente de eso tiene que ser evaluado de forma adecuada y de forma rápida. ¿Cómo lo voy a adecuar? ¿Cómo lo voy a ver? Ver desde la misma inspección, ver si no hay movimientos paradójicos, anormales, donde un lado ventile mejor que el otro, donde la pared torácica sea uniforme, que no se vean datos de fracturas ahí a ese mismo nivel con la misma palpación. En la misma auscultación tengo que determinar si hay una ventilación adecuada. El diafragma también podría determinar si tenemos o no movimientos respiratorios de forma óptimos. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la respiración en cuanto a su exploración? Primero, descubrir el tórax de mi paciente. Siempre tengo que descubrirlo. Tengo que exponerlo, el cuello también, cuello y tórax. Tengo que ver si hay o no distensión yugular. ¿Qué pensaría si tuviera una distensión venosa yugular? ¿Qué patología aguda traumática tendría que pensar, chavos? ¿Hepática? No. Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco, ¿no? Si recordamos mi tríada de Beck, ¿cuál sería mi tríada de Beck? Ingurgitación yugular, pulsos pulsos abolidos y sería hipotensión, ruidos cardíacos velados e ingurgitación yugular, ¿no? Para poder pensar que pudiera ser un taponamiento cardíaco, ¿no? La posición de la tráquea, ¿qué patología nos puede desviar la tráquea? Neumotórax. ¿Pero qué? Atención. Atención, un neumotórax, atención, tendría que pensar en un desplazamiento de la tráquea. Y eso nada más con la pura exploración de cuello. Sí, yo tendría que determinar mediante la exploración
de cuello para ver si realmente tenemos o no una patología torácica, ¿no? Lesiones propias de la pared torácica y la palpación para detectar lesiones, ¿no? Dentro de la revisión primaria tenemos patologías que yo debo de determinar, patologías que me van a generar alteraciones en la ventilación. Obviamente voy a tener alteraciones torácicas, ¿no? ¿Cuál va a ser la revisión primaria? Uno, la obstrucción de la vía aérea. Si mi paciente no habla, no emite sonidos, o si lo quiero ventilar y tengo dificultad para poder ventilar con bolsa mascarilla, ese paciente tiene una obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué? Por dientes, por una piedra, por una canica, por lo que quieran, ¿no? En la revisión primaria tendría que determinar si mi paciente tiene neumotórax a tensión, si tiene neumotórax abierto, si tiene hemotórax masivo, taponamiento cardíaco o bien paro circulatorio traumático, ¿no? Dentro de la reanimación en la respiración tendría que proporcionar oxigenación de forma adecuada. ¿Cómo lo voy a determinar? Pues, bueno, todos los pacientes deben de recibir niveles de oxígeno, ya sea por puntas nasales, pues mascarilla reservorio, mascarillas fenestradas, etcétera, ¿no? Si mi paciente tiene datos de que tiene un neumotórax a tensión, ya habíamos visto en las HT3 que tendríamos que hacer una punción torácica, colocar un minisello para poder descomprimir y liberar la presión que hay en esa caja torácica. ¿Recuerdan el sitio donde se iba a colocar ese minisello, donde se iba a hacer la punción? Según recuerdo, era línea media axilar, cuarto espacio intercostal. O sea, Pero bueno, la colocación de la sonda pleural. No, del minisello. Sí, segundo. No, acuérdense que eso dijimos que había cambiado. ¿Sí recuerdan que dijimos que se había cambiado? Es No, en el no lo quinto. recuerdo. Quinto espacio. Quinto espacio. Ajá, quinto espacio, línea media. Línea media axilar. Línea media axilar, así es. En el artículo o en el paper que vimos de las 5H y 5T, ahí todavía te mencionan que es en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, y dijimos que eso lo modificábamos y lo cambiábamos. Y lo dejábamos al quinto espacio, de acuerdo a la última actualización que tenemos en del ATLS. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Doctor, no. O sea, entonces la punción se hace en el segundo espacio, pero el sello se pone en el quinto espacio. No. ¿O todos se ¿Quién hacen en eres? un mismo quinto espacio? Mariana, es que, bueno, lo leí en el de Subirán y decía eso, pero... No, a partir del a finales del 2018 fue la última actualización de la TLS y en ella te mencionan que la descompresión rápida mediante la colocación del minisello cambiaba del segundo espacio intercostal, línea media clavicular, al quinto espacio intercostal, línea media axilar. O sea, ya olvídate del segundo espacio intercostal y clavicular. Ya todo va a ser en el quinto espacio intercostal. Ahí se coloca el minisello, se libera la presión y ahí en ese mismo sitio vas a colocar tu sonda pleural. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? Gracias. Sí. Ok. ¿Algo más? Bien. ¿Sí están ahí? Sí, doc, sí. Sí, doctor. Sí, doctor, Ok. está Sí. bien. Entonces se me perdió. Sí, doctor. Entonces tenemos, dentro de las patologías torácicas, tenemos lesiones que van a poner inmediatamente en riesgo nuestra vida. Y en esto me voy a ir a mi ABC. En mi A voy a tener ¿qué me puede generar una obstrucción de una vía aérea que no esté permeable? Uno, una obstrucción por cualquier cosa, ¿no? Dos, lesiones del árbol traqueobronquial, sobre todo lesiones de tráquea. Vamos a tener lesiones de la tráquea, vamos a tener desviaciones evidentes de la tráquea o fractura de la misma tráquea. En cuanto a la B, en cuanto a la respiración, voy a tener patologías como el neumotórax a tensión, como el neumotórax abierto, y en cuanto a la C, voy a tener alteraciones de hemotórax masivo, taponamiento cardíaco, paro cardiorrespiratorio traumático. Estas van a ser nuestras patologías que me van a generar la muerte de forma inmediata si no reviso yo de forma adecuada mi ventilación. En cuanto a la obstrucción de la vía aérea, pues bueno, puedo tener por inflamación, pues se me puede hematizar la glotis, puedo tener datos de sangrado, vómitos, ¿sí? En cuanto a trauma, pues una lesión por laringe, luxación de clavícula, trauma penetrante de tórax, etcétera, ¿no? Obstrucción de la vía aérea, ¿qué voy a tener? Voy a tener un estridor laringeo, voy a tener un tiraje intercostal, voy a tener
tiraje supraclavicular, ¿sí? También voy a buscar intencionadamente que no haya cuerpos extraños en boca. Tengo que aspirar secreciones, sangre o vómito. Tengo que reducir la fractura, por ejemplo, la fractura de tráquea. Tengo que generar una intubación endotraqueal de forma temprana. Las lesiones del árbol traqueobronquial son muy poco comunes, ¿sí? Por lo general, ya sería, las más frecuentes serían ya bajas por después de la carina. ¿Y qué se les ocurre? ¿Cuál sería el abordaje si ustedes sospechan, a lo mejor por una radiografía, una tomografía, dicen, chin, ¿sabes qué onda? Está lesionado el árbol traqueobronquial, ¿qué harían? Pues yo, bueno, basándonos en lo que sé de la fisiología de los pulmones, pues cada como segmento bronquial está dirigido a un lóbulo o alguna parte específica del pulmón. No sé si el tratamiento podría ser en caso de que ese pulmón ya no está recibiendo, ese pulmón, esa parte del pulmón específica no está recibiendo oxígeno, a lo mejor podemos resecar el lóbulo o el segmento que está oxigenado por lo que sospechamos que le pasó a esa parte del árbol Pero estamos bronquial. en urgencias, campeón. Entonces, no sé, lo intubo. Pues sí. Pero ¿cómo lo intubas o qué rollo? Tengo que hacer una intubación selectiva sobre el bronquio que está normal para garantizar la oxigenación, aunque sea al menos de un solo hemitórax, de un solo pulmón, ¿sí? Para evitar aquí que pudieras generar, si intubas a un paciente, ¿sí? Y le estás pasando aire. Un neumotórax a tensión. Exactamente, un neumotórax a tensión. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si te fijas, por pura simple lógica, hago una intubación selectiva del bronquio que está todavía de características normales o conservado para garantizar y evitar con esto salida de aire, pues obviamente generar un neumoatención, ¿no? ¿Sí? Doc, Dime. tengo una pregunta. En las lesiones del árbol traqueobronquial, ahí si nosotros sospechamos o ya vemos la lesión, ¿no es indicación de traqueostomía para una intubación más fácil? Pues es lo mismo. Si no tienes inconveniente por intubar a un paciente por vía endotraqueal, orotraqueal, pues no hay necesidad de hacerle el abordaje quirúrgico. El abordaje quirúrgico se deja hasta el último como una medida heroica para poder mantener una vía aérea permeable. Va. Ok, gracias. Manifestaciones clínicas, hemoptisis, enfisema subcutáneo, neumoatención, cianosis. Entonces ya vimos la intubación. El neumoatención, pues bueno, ya habíamos platicado en las HCTs qué es lo que vamos a tener. Vamos a tener un colapso de un pulmón y pues obviamente sigue saliendo aire y ese mismo aire viene desplazando las estructuras del mediastino hacia el lado contrario y pues obviamente va a generar un choque obstructivo porque pues el corazón va a quedar todo apachurrado y no se va a tener adecuadamente una dilatación y una contracción de forma óptima. Aquí es lo que ya mencionábamos, que vamos a cambiar en el ATLS en el 2018. Cambiamos al quinto espacio intercostal, línea media axilar, ¿sí? Y la intención es cambiar ese neumotórax a tensión en un neumotórax simple, liberando la presión y que sabiendo que de todos modos el tratamiento definitivo, ¿cuál va a ser? La colocación de la sonda endopleural. Muy bien, ese es el neumotórax abierto, que tiene que ser, para considerarlo como algo neumotórax abierto, tiene que haber un diámetro al menos de 2/3 de la tráquea. La herida tiene que ser del tamaño de 2/3 de la tráquea. ¿Para qué? Para que por diferencia de presiones también se pudiera generar que a través de la herida no solamente entrara aire por la tráquea, sino también entra aire por la herida con un tamaño adecuado, con un tamaño de 2/3 de la tráquea. ¿Por qué? Porque esto me va a generar y me va a transformar ese neumotórax ¿en qué? En un neumotórax a tensión. Se va a colapsar más el pulmón y se va a desplazar acá y va a generar también un choque obstructivo por esa situación. Aquí tenemos ejemplos en cuanto a los neumotórax abiertos que se pueden llegar a presentar y el tratamiento pues va encaminado nada más a hacer una válvula unidireccional. Vamos a colocar una gasa o un papel o algo lo que tengas ahí a la mano
pero solamente lo vamos a cubrir en tres sitios. ¿Por qué? Porque así, por aquí nada más va a salir, pero no va a entrar. Entonces vamos a transformar ese neumotórax abierto, lo vamos a transformar en un neumotórax simple, donde nada más pueda salir el aire, ¿sí? Sin necesidad de que se colapse nuevamente ni que se genere un neumotórax a tensión, ¿verdad? Aquí toda la complicación del neumotórax van a ser neumotórax a tensión. Aquí tenemos ejemplos como nada más de 3 sitios. Con lo que tengas ahí a la mano, vamos a taparlo solamente. Obviamente aquí, ¿cuál va a ser el tratamiento? Igual va a ser la colocación de una sonda endopleural, pero en lo que tienes la sonda endopleural y preparas, coloca este sello para generar que solamente salga el aire del interior y no ingrese el aire del exterior y que te genere el neumo. Atención. El hemotórax masivo, pues es cuando se lesiona algún vaso de forma importante en la cavidad torácica y que voy a tener un dato de choque o de inestabilidad a nivel torácico. Pues obviamente voy a tener que reanimar con líquidos, con hemoderivados, dependiendo de cómo esté. Y pues obviamente el tratamiento va a ser la descompresión torácica con el drenaje mediante una sonda endopleural y pues con la succión continua para determinar si este paciente sí se considera como un hemotórax masivo o no. Otro de los que ya habíamos platicado, mi taponamiento cardíaco, la tríada de Beck, elevación de la presión venosa central o distensión yugular, hipotensión y ruidos cardíacos apagados, no pulsos, ruidos cardíacos. Aquí un ejemplo guiado por ecocardiografía, cómo se pudiera hacer una extracción del líquido. El paro cardíaco por trauma, pues bueno, aquí son los pacientes que te llegan secundarios a un accidente o alguna cinemática por trauma. Aquí te puede generar que la causa sea por hipoxia, por neumotórax a tensión, por hipovolemia, por taponamiento cardíaco. Y si te fijas, estas al menos son 4, pero si le agregas a los hidrogeniones son 5, ¿sí? 5 causas, y si le agregas a que al paciente a lo mejor por la misma tríada de la muerte, ¿se acuerdan cuál era la tríada de la muerte? ¿No se acuerdan cuál era la tríada de la muerte? Era hipotensión. No. Hipotermia. Hipotermia. ¿Qué más? Acidosis. Acidosis. Hipotermia, acidosis y coagulopatía. Y coagulopatía, exactamente. Y si le agregas a que la tríada de la muerte, o sea, si se fijan dentro de las H's y T's, ¿qué te puede generar el trauma? Te puede generar al menos 6 H's o 6 causas dentro de H's y T's. O sea que cualquier paciente con trauma tiene altas posibilidades de, por cualquier causa de las H's y T's, que te pueda generar la muerte. En cuanto al paro cardíaco traumático, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar, voy a detener, ¿qué voy a hacer cuando un paciente llegue en paro cardíaco? Lo ideal es, de una forma adecuada y sincrónica, poder generar una reanimación de forma óptima. Aquí cambiamos ya mi ABC, lo cambiamos por un CAB, iniciamos las compresiones torácicas, luego vemos la vía aérea y luego ya después lo cambiamos verificamos la ventilación, ¿no? El tórax inestable es una de las causas que vamos a revisar también en la revisión secundaria. Cuando tenemos 2 o más costillas consecutivas, que tienen doble trazo de fractura. Si se fijan aquí en este ejemplo, tenemos doble trazo. Aquí tenemos la fractura de este lado y la fractura de este lado. Y tenemos 2 costillas consecutivas. En este caso tenemos 3. ¿Qué es lo que generan? Generan estas costillas flotantes y pues me van a generar un movimiento paradójico que me va a terminar en disoxia. Aquí no sé si logren ver el video, pero tenemos movimientos paradójicos. Obviamente está flotando esa parrilla costal y pues va en movimientos diferentes hacia lo que presenta el resto de la parrilla costal.
Pues, obviamente aquí, ¿cuál sería el tratamiento sería definitivo? La fijación de estas costillas, pero pues es un departamento de urgencias, ¿cómo le haríamos? Si está aquí anterior, ¿cómo creen que sería el tratamiento? Pues lo volteo, lo prono, y que la camilla me genere o me sirva como fijación, ¿sí? Ya obviamente va a respirar hacia atrás o ya pronado, va a generar menos inestabilidad, ¿ok? En cuanto a la C, me voy a la circulación con control de hemorragia. Nos habla TLS de que siempre tendríamos que dar una compresión adecuada sobre los sitios donde están sangrando, los sitios comprimibles. Nada de buscar con pinzas. El uso de torniquete también tiene sus situaciones específicas. Hay que identificar y la corrección. Obviamente también dentro de la circulación con control de la hemorragia, ¿puedo yo tener que mi circulación esté afectada por un neumotensión? Siempre tendríamos que determinar que no sea algo respiratorio, ¿sí? Dentro de mi circulación también tengo que evaluar si mi paciente está consciente, estoy teniendo una circulación de forma adecuada porque le está llegando perfusión al cerebro. Si la piel está con buen color, si la piel está marmórea, si la piel está ceniza o si los pulsos están rápidos y débiles, también ya tengo que evaluar que mi circulación se está empezando a afectar. Entonces tenemos, en cuanto a las hemorragias, tenemos que identificar si es una hemorragia externa o una hemorragia interna. Tengo que identificar si que mi paciente, si se puede controlar mediante una compresión directa, mediante el uso de torniquetes, ¿sí? Las pinzas hemostáticas no, en cuanto a la reanimación inicial. Puedo tener hemorragias internas en tórax, abdomen, pelvis, huesos largos. Hay que tener mucho cuidado con las fracturas de pelvis y las fracturas de fémur, que son de las que más sangran, ¿sí? Y de repente los pacientes no tienes una causa evidente de que está hipotenso, sigue perdiendo sangre y no sabe de dónde está perdiendo, y generalmente son fracturas de pelvis o del fémur. Otras causas que te pueden generar choque en trauma y que no es por pérdida de sangre, ¿cuál es? Por choque cardiogénico, contusión miocárdica, taponamiento cardíaco, neumotórax de tensión. Aguas con eso. ¿Por qué? Porque generalmente tuvo un accidente automovilístico o tuvo algo en moto y a fuerzas queremos que su presión arterial suba con líquidos o con hemoderivados, o que la causa de la pérdida de la presión es por pérdida de volumen. Y no, aquí nos habla de que pues tenemos estas otras causas que no son por volumen, ¿no? Choque neurogénico, lesión de la médula espinal, hipotensión y taquicardia. Choque séptico, eso ya sería en la distribución trimodal en el tercer periodo de la muerte. Dentro de la circulación tengo que tener un control definitivo de la hemorragia mediante un procedimiento quirúrgico que, acuérdense que en mi hora dorada tendría que determinar tras 45 minutos si mi paciente requiere o no una intervención quirúrgica o pasarse a quirófano, y aquí tendríamos que primero reconocer el estado de choque, iniciar el manejo e identificar la causa, y a esto nos tendríamos que pensar ya posteriormente en la cirugía de control de daño, ¿no? Para evitar toda esta situación. En cuanto a la circulación, otra vez nos vamos a lo mismo, ¿no? Hay que utilizar líquidos, primeramente cristaloides, generalmente Hartmann, ¿sí? Pero tendríamos que tener unas 2 vías gruesas y cortas para generar una mayor velocidad en cuanto a la administración del volumen. Tendríamos que tomarle grupo y RH a todos los pacientes para el cruce de sangre, prueba de embarazo en las mujeres, tomar una gasometría arterial, y esta tabla, aprendérsela de memoria, chavos, es la tabla del ATLS de los grados de hipovolemia, los grados de choque hipovolémico. Son 4 grados. El grado 4 se supone que ya es hipotensión con datos de choque y alteraciones neurológicas. El grado 3 son ya con datos de hipotensión sin tantas alteraciones neurológicas. Ahí es la forma en que lo pueden dividir. Poder determinar en qué grado de choque está. Casi por lo general, pacientes con trauma a causa hipovolémica y que tienes un grado 3 o grado 4, generalmente van a requerir hemoderivados.
Siempre hay que reanimar con volumen, hay que tener mucho cuidado, solamente 1000 mililitros durante la primera hora, 1000 mililitros, acuérdense que si ya se formó un coágulo y si sobre reanimo a ese paciente puedo desprender ese coágulo y generar mayor sangrado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esa situación. Las administraciones de hemoderivados lo más pronto posible, hay que restaurar la perfusión a órganos, siempre pensar el 1-1-1, lo que ya sabemos todos y lo que ya lo hemos platicado previamente, ¿no? Doctor, Sí. ¿los 1000 mililitros en cuánto tiempo? En la primera hora, Ok, gracias. ¿sí? En la primera hora. Aquí tenemos otra vez, todos iniciar con 1000 mililitros en la primera hora con Harman o salina. Hay que evaluar la respuesta del paciente, hay que determinar si ese paciente tiene una perfusión y oxigenación adecuada tras esa reanimación de líquidos iniciales y si no, me voy a los hemoderivados, ¿no? Esta es una tabla también muy buena que viene en ATLS, que es de acuerdo a la respuesta. Si tengo una respuesta rápida, o sea que tras los 1000 mililitros mi paciente se recuperan sus signos vitales, ya fregamos, ¿no? Si es una respuesta transitoria, o sea, le paso 1000 mililitros, la presión se normaliza, pero posteriormente vuelve a caer, ese paciente seguramente va a requerir mayor reanimación e inclusive hemoderivados. Si la respuesta es mínima, de que tras los 1000 mililitros ni siquiera se recupera, ese paciente a fuercita le tengo que meter hemoderivados cuando la causa del choque es por choque hemorrágico, ¿no? Eso es en cuanto al reemplazo de sangre, el término de transfusión masiva, que son 10 paquetes globulares durante las primeras 24 horas o 4 paquetes globulares en la primera hora. Son pacientes que ya requieren o que tenemos una lesión muy severa y que tienen probabilidades muy pocas en sobrevivir. Muy bien. La reanimación de control de daños. Aquí yo creo que ya saben un poquito de esto. Me imagino que en cirugía lo platicaron. ¿Qué significa la cirugía de control de daños? Que tu paciente lo metan en 2 tiempos quirúrgicos para evitar lo menos posible la hipotermia. Nada más es el empaquetamiento inicial cuando hablamos de lesiones intraabdominales. Y hay otro término que es la reanimación de control de daños, que solamente va a ser en los pacientes más graves, pero eso por el tiempo, tienen ahorita clase, yo creo que lo platicamos para el siguiente jueves, chavos. ¿Sale? Muy bien, doctor. ¿El jueves sería a la misma hora? Sí, a la misma hora, se me hace más fácil ahorita. Ahorita ando de vacaciones en el IMSS, se me hace más fácil ahorita a esta hora. Muy bien. Perfecto. ¿Sale? Gracias, Ok. doc. Gracias, Muy doctor. bien. Gracias, Cuídense. doctor. Cuídense. Gracias.